Vamos a comenzar una serie de clips sobre la reproducción educativa de las desigualdades sociales, en los que vamos a intentar dar razón de cómo es posible que se reproduzcan, que la educación reproduzca las desigualdades sociales. Y atenderemos sobre todo, en primera instancia, las desigualdades económicas, aunque verán que en muchos casos lo que se dice de las desigualdades económicas puede servir también para desigualdades de género, desigualdades de etnia. Lo que se trata de explicar es cómo es posible que si no presuponemos que la inteligencia correlaciona con los niveles de renta, y si no presuponemos que los docentes se dedican más o preferentemente a los estudiantes con mejores rentas, pues cómo es posible, si no se dan estas dos condiciones, que no se deben de dar naturalmente, cómo es posible que los niños con niveles de rentas inferiores obtengan peores rendimientos. Bien, lo que vamos a ver a continuación son no tanto las teorías, porque esto lo tienen ustedes desarrollado en los textos que pueden descargar de la página web, cuanto algunas claves para algunas pinceladas para entender estas teorías. Por lo tanto, de lo que se trata es de, por así decir, dar las claves de comprensión de unos desarrollos teóricos que tienen ustedes comentados más extensamente en los resúmenes que pueden leer en la página web. Vamos a comenzar con el caso de Basil Bernstein. La obra de Basil Bernstein es muy abundante y la tienen referida también en los materiales sobre bibliografía que tienen en la página web. Naturalmente no pretendo, ni mucho menos, sustituir la lectura directa de los textos. Es decir, ustedes tienen en la página web un listado bibliográfico y podrán perfectamente obtener los trabajos de Bernstein y leerlos. Y por otra parte, no es difícil porque prácticamente todas las obras están traducidas al castellano o están escritas en inglés, que es una lengua asequible para muchas personas. Ni tampoco voy aquí a hacer un resumen de su obra, que lo tienen, digo, en el texto correspondiente, sino que voy a intentar dar algunas pinceladas, por así decir, básicas, algunas claves para que la lectura de estos textos, sea el resumen o sea los textos originales de Bernstein, les sea más sencilla. Me gustaría comentar tres aspectos que he denominado la tradición analítica, el estilo científico y los resultados. En primer lugar, la tradición analítica. Para entender la obra de Bernstein hay que entender o tener una cierta familiaridad con una tradición que podemos llamar la tradición empirista o la tradición analítica y que se remonta al siglo, pues ustedes pueden encontrar filósofos de esta tradición, filósofos británicos de esta tradición, pues prácticamente desde el siglo XIII. Desde, por ejemplo, Roger Bacon, que ya digo que fue un filósofo, un científico que impartió docencia en Oxford en el siglo XIII, pasando por Francis Bacon, que es un autor fundamental del Renacimiento posterior, del Renacimiento tardío, hasta la escuela empirista escocesa y británica, con figuras como Hume, por ejemplo, David Hume, o Berkeley, o otro personaje fundamental para la historia de la educación, ya que estamos en un curso sobre educación, que es John Locke, autor de unos pensamientos en torno a la educación que serán realmente muy relevantes. Hasta los grandes analíticos o empiristas del siglo XX, como pudiera ser pues Bertrand Russell
o otros autores como Searle, como Austin, etcétera, o incluso el mismo Wittgenstein, que aunque era vienés, acabó, digamos que se trasladó a la Gran Bretaña. Bien, ya digo que en el mundo británico existe esta tradición analítica y creo que en ella tendríamos que introducir las aportaciones de Basil Bernstein. ¿En qué consiste realmente esta tradición analítica? Bien, una primera caracterización nos llevaría a pensar que la tradición analítica se opone a cualquier tipo de construcción que ellos muchas veces denominan en términos peyorativos metafísica o idealista, a la hora de proceder a la reflexión o a la investigación. Es decir, la tradición analítica huye de constructos, de nociones muy generales que en algún momento pueden dar la impresión o se puede correr el riesgo de que realmente no significan nada. Por lo tanto, se esfuerzan en utilizar conceptos que siempre van a estar definidos con un referente empírico muy claro, muy preciso. Es decir, esto es por decirlo así, su línea roja, es decir, su hilo conductor. Siempre que utilicemos un concepto, este concepto tiene que estar muy bien perfilado desde el punto de vista empírico y solo podemos utilizar conceptos que estén muy bien perfilados. Con lo cual, la manera más habitual de proceder es mediante análisis. La palabra análisis es una palabra de origen griego que viene a significar descomposición. Y de lo que se trata siempre es de descomponer un problema intentando buscar sus elementos más básicos, pero estos elementos más básicos vendrán perfectamente definidos en términos empíricos. De manera que, si ustedes me permiten que lo diga así, una palabra, una noción, mejor dicho, una noción, tiene que tener un referente empírico claro y si cambiamos el referente empírico, cambiará la noción. Por lo tanto, las nociones, los conceptos no preexisten a este esfuerzo de investigar la realidad, sino que más o menos se van generando en el mismo esfuerzo. Esta es una de las grandes dificultades que tienen los lectores de Bernstein. Entender que el significado que le da a las diferentes palabras, a los diferentes conceptos de sus obras, por ejemplo, código, por ejemplo, control, son palabras que él va, por así decir, forjando. Es como si fueran instrumentos que él va aportando para intentar aprender, captar algún tipo de fenómeno. No tienen, o mejor dicho, en el curso del texto, no se tienen que entender como que tuvieran un significado anterior, sino que en el mismo esfuerzo de investigación van forjando su significado. Este es un punto muy importante porque entonces ustedes encontrarán que de alguna manera no existe por así decir, un cuerpo teórico preexistente sobre el cual Basil Bernstein formule sus teorías, sino que está formulando sus teorías a partir de conceptos que él mismo está acuñando y que está acuñando para describir fenómenos, es decir, con una cierta relación a la experiencia que él mismo está indicando. Es decir, no existe voluntad de generalizar, no existe voluntad de llegar a lo más abstracto, sino que existe voluntad de analizar, de llegar a lo más concreto. Esto es lo que podríamos denominar en general tradición analítica y esto
esto marca un estilo científico también muy interesante. Como de lo que se trata es de ir, por decirlo así, construyendo el mosaico, es decir, la teoría se presenta como una especie de mosaico de pequeñas investigaciones concretas, puntuales. De lo que se trata no es de escribir grandes libros, grandes obras, por ejemplo, con un estilo a priorístico o partiendo de axiomas. No, no, no. De lo que se trata es de todo lo contrario. Hacer pequeñas investigaciones muy puntuales y a partir de ahí, como si fueran pequeños ladrillos de un edificio, ir construyendo el edificio. Por ello, los textos de Bernstein generalmente, digamos en su mayor parte, son pequeños artículos que tratan pequeños asuntos, mejor dicho, asuntos muy acotados, más que pequeños, porque no tenemos que valorar su importancia, sino que son asuntos muy acotados, y en muchos casos sobre los que él vuelve años después y va revisando. Entonces, es como si fuera construyendo unas herramientas que continuamente están en revisión. Y volvemos para atrás y volvemos a revisar los conceptos y volvemos a revisar la base empírica. Por eso es una de las teorías, por así decir, que más ha ido cambiando. Digamos que leer a Bernstein siempre hay que leerlo considerando muy bien cuándo está escrito cada texto, porque en este caso, más claramente que en otros autores, su teoría es una teoría en progreso. Ahora, este estilo científico donde vamos haciendo pequeñas investigaciones y construyendo, realmente ustedes lo asociarán, por ejemplo, con las revistas científicas. Es el estilo que ha acabado imperando en las revistas científicas. Y ahora los investigadores, las investigadoras se dedican a hacer pequeñas aportaciones que van construyendo un cuerpo. No se trata de hacer grandes libros de muchísimas páginas, sino un tipo de trabajo, ya digo, muy puntual, muy como construcción de un mosaico. Y en el ámbito de los estudios sobre la relación entre sociedad y educación, realmente Bernstein fue un pionero en esto, en ese estilo científico, que ya digo que ahora nos es más frecuente a partir del uso de revistas científicas, pero que cuando Bernstein comienza a escribir, bueno, pues no era tan habitual, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Bien, los resultados son los resultados que se van construyendo en este proceso. Fíjense ustedes que incluso los grandes volúmenes, si ustedes van a la biblioteca y buscan las obras de Bernstein, se van a encontrar con los volúmenes de clases, códigos y control, que siempre denominó a sus obras fundamentales con este título. Pero cuando abran el libro, lo que se van a encontrar son colecciones, compilaciones de artículos. Y muchas veces incluso, como he comentado, revisando artículos anteriores. Con lo que de alguna manera uno puede reconstruir las teorías de Bernstein casi a posteriori, intentando dar una visión global de los artículos, porque si realmente lee un artículo o varios artículos, no va a tener esta visión panorámica que nos interesa. Estos son los resultados, quiero decir, los resultados de Bernstein serán una sucesiva investigación sobre qué elementos, cómo se produce ese acto que él denomina de control por el que las desigualdades son reproducidas. Y en esa dinámica él descubre, o así lo anuncia, que los usos del lenguaje van a ser fundamentales. El uso del código lingüístico. Por eso esas tres palabras, clases en el sentido de desigualdades, códigos en el sentido del lenguaje y control en el sentido de las dinámicas que se ejercitan dentro del sistema educativo, más concretamente dentro del aula, por las que los niños con clases inferiores obtienen peores rendimientos, los niños con clases superiores obtienen mejores rendimientos. Pero, por ejemplo, el concepto código, en el sentido de código lingüístico,
se va a ir entendiendo de diversa manera a lo largo de su obra. Primero, va a entender código en un sentido léxico, es decir, las palabras que se utilizan, y por eso distinguirá entre código elaborado y código restringido. Más palabras, menos palabras. Pero estas definiciones se van produciendo para poder dar cuenta del fenómeno que queremos explicar. Es decir, no, digamos que hay que entender qué significa código elaborado, código restringido, dentro de la obra del propio Basil Bernstein. Cuando el análisis léxico se muestra insatisfactorio, entonces Bernstein procede a un análisis semántico, a un análisis de significado. Por lo tanto, por así decir, la primera posición queda superada por una segunda posición. Cuando el análisis semántico muestra sus limitaciones, procedemos a un análisis pragmático, donde ya interviene la acción. Pero no solo la acción del docente, sino también la acción del discente, la práctica de la institución escolar. Con lo cual, poco a poco, por decirlo así, nuestro puzzle, si me permiten la expresión, nuestro rompecabezas, va adquiriendo más piezas, va abriéndose a un espacio mayor. Bien, esta es la dinámica de trabajo de Bernstein, que ha sido copiada por la denominada Nueva Sociología de la Educación y que ustedes pueden encontrar en muchísimas revistas científicas de este estilo analítico, digamos así. Y también hay que decir que esta metodología tiene sus dificultades, porque claro, en la medida que analizamos, en la medida que descomponemos y nos fijamos cada vez en elementos más particulares y buscamos un referente empírico, perdemos en cierto sentido la visión sintética, es decir, el análisis lo contrario de la síntesis. Entonces, el precio de la tradicional, o sea, el precio, digamos, la ventaja de la tradicional ética es el rigor conceptual, soslayar cualquier tipo de abstracción. La desventaja siempre será que nos alejamos de una perspectiva sintética, de una perspectiva, por decirlo así, más general. Bien, con todo, Basil Bernstein tuvo el gran mérito de empezar a analizar qué pasaba en el aula para explicar que se reprodujeran las desigualdades sociales. Bien, pues con esta presentación les invito a que lean los textos que he dejado en la página web o, si ustedes lo prefieren, naturalmente, y sería mucho mejor, los propios textos de Basil Bernstein y sus discípulos, porque Basil Bernstein es un autor que creó, por así decir, escuela y en realidad toda la nueva sociología de la educación que surge a partir de los años 70 del siglo pasado es deudora de su tradición y de su estilo. Bien, ahí tienen el enlace y les invito a que lean los textos de Bernstein o que sigan con otros clips de este curso. Como siempre, muchas gracias por su atención.